una vez más en Laica a las 10, el magazine de Señalú. Y como dijimos, hoy es 18 de febrero, Día Internacional del Asperger. Conmemoramos este día así. Y estamos en comunicación para hablar sobre este tema con Roxana Calvo, que es integrante de la Asociación Asperger Mendoza y madre de Federico, también diagnosticado con Asperger, y con Cecilia Ortiz, neuropsicóloga. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a Laica a las 10. Hola, Pau, buen Hola, día. buen día. Buen día, muy contentas de tenerlas aquí en el programa y comenzar a hablar de Cecilia, que sos aquí la doctora y tienes un currículum vasto. Contanos qué es el Asperger. Bueno, el Asperger, Pau, es una condición del neurodesarrollo que entraría en lo que nosotros llamamos el gran paraguas de los trastornos del espectro, autista. O sea, comparte algunas características, pero hay otras que no las comparten, con lo cual no podríamos hablar de que es un autismo en sí mismo. Fíjate que lo que implica son alteraciones, y me gusta remarcar esto de condición para que después nosotras remarquemos mucho que no es un trastorno, que no es una enfermedad, ¿sí? Sino que implica una manera particular y única de recortar y de ver la realidad. Y que básicamente implica alteración en tres grandes ejes. Uno que es el eje de los comportamientos sociales, el otro que es el eje de la comunicación y el lenguaje, y el otro que tiene que ver con los intereses de estos chicos que a veces son como perseverativos y muy estereotipados. Son personas que, hablemos de que no hay alteraciones cognitivas, es decir, son personas que tienen inteligencia de normal, muchas veces a superior, pero que sí tienen dificultad para lograr conductas sociales adaptativas. Bien, entonces vos dijiste que se encontraba dentro de este paraguas del trastorno de este espectro autista. ¿Qué otras condiciones hay dentro de del TEA? Hay otros tipos, por ejemplo, los autismos, el síndrome de Rett, es decir, hay diferentes tipos, ¿no? Básicamente lo que diferencia al Asperger del resto es que el desarrollo del chico con Asperger es casi normal. Lo que nos suele llamar, que no ocurre con los otros tipos de autismo. Por ejemplo, en los otros tipos de autismo los chicos no aprenden, no adquieren el lenguaje dentro de los rangos esperables. En cambio, con el Asperger sí ocurre. Ahora, ¿qué pasa generalmente con los chicos con Asperger? Su lenguaje o su nivel de lenguaje, su calidad de lenguaje es diferente, porque suelen utilizar palabras que quizás para su edad son como muy, uno podría decir, rebuscadas y que suelen repetirlas. Entonces, a veces este lenguaje que ellos utilizan suele sonarnos como extraño, ¿no? Y por el otro lado está siempre vinculado a sus temas de interés. Fíjate que los Asperger se caracterizan por ser sumamente perseverantes, y si a ellos se les interesa un tema, van, investigan, buscan. Y si vos estás hablando, nosotras estamos hablando acá de esto, probablemente él venga con su tema, claro, ¿no? Y lo trae y lo utiliza, es decir, no hay modulación o no hay regulación o no hay posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y quizás esto, digamos, en el contacto, en el día a día, es lo que a uno le llama la atención. Entonces, por un lado es esta utilización del lenguaje, que es lo que a uno suele llamarle la atención, y particularmente hay toman el lenguaje de manera concreta. ¿Qué significa esto? Que hay una dificultad para diferenciar, digamos, a veces el contenido más metafórico del lenguaje. Claro, entonces les son cuesta entender. Exactamente, entonces les cuesta entender chistes, o si vos le decís no hables tonterías, se pueden ofender porque ellos toman como que vos le estás diciendo que son tontos. Claro. Es decir,
no hay esta posibilidad de separar niveles del lenguaje y se confunden. El lenguaje se toma de manera concreta. Entonces esto es que, bueno, desde ya, ¿no? Uno en el día a día tiene que tener cuidado de preservar esto. Claro. Suelen usar palabras muy sofisticadas para expresarse y a veces como fuera de contexto, ¿no? Y está esta característica que suele ser común a todos, que es la dificultad de la empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro, de entender gestos a nivel de lo no verbal, digamos, ¿no? Entonces, esto de a veces uno lo entendería desde este lado como que no me entiende, ¿no? Y es verdad, a veces ellos no entienden lo que pasa lo que le pasa al otro porque hay una dificultad en esto. Claro. Bien. Por el otro lado, ellos sí tienen un registro emocional de qué es lo que les pasa a ellos, porque ellos realmente se angustian mucho cuando sienten que son dejados de lado, ¿no? O cuando sienten que les hacen burla a sus compañeros. Y ahí quiero que me cuentes, Roxana, tu experiencia como madre. Tu hijo se llama Federico y fue diagnosticado con Asperger. Quiero que me cuentes cuándo lo diagnosticaron y, bueno, y tu experiencia también como mamá. Sí, Federico en realidad fue algo atípico con respecto a encontrar su diagnóstico, porque realmente él tuvo, por así decirlo, suerte. Él llega, yo encontraba algo raro, que él no se comunicaba conmigo desde muy chiquito, la forma de relacionarse con los juguetes era diferente. Si bien él hablaba, pero era muy selectivo con sus palabras, y aparte que de un día no tuvo balbuceo, de un día para el otro largó todo el lenguaje de una, y como así decía la doctora, que es un lenguaje muy enciclopédico, por así decirlo. Entonces, sí, empecé a juntar varias cosas. De esto te estoy contando casi 20 años atrás, así que no había casi nada de información acá, menos en Mendoza. Entonces, de a poco fui encontrando el diagnóstico. Él entró a un sistema piloto que hizo el NOTI, un programa donde empezaron a ver a todas estas particularidades dentro del autismo. En ese contexto, él entra en el programa. Así que tuvo suerte porque tuvo todo un equipo interdisciplinario que lo estuvo observando, y recién a los 12 años, ahí me dan el diagnóstico definitivo de Asperger. Lo que pasa que, bueno, que todo lo que son diagnósticos se rigen a través del manual de psiquiatría, que después lo modifica y entra dentro del espectro autista. Lo que pasa que, como bien dice que es un espectro, prefieren no clasificar directamente a los chicos, porque los chicos realmente es una gama, como tal persona es diferente, tal cual pasa dentro del autismo. Entonces no se puede tanto clasificar, sí, tener características comunes entre sí, pero simplemente eso. Bien. ¿Y cuáles son esas características que tiene Federico, que la doctora decía que se interesan por algún tema en particular? Quiero que me cuentes eso. Federico, bueno, desde chiquito que se interesó mucho por lo que es computación. Es un lugar donde ellos se sienten muy cómodos porque además no simplemente les sirve como investigación a sus intereses, sino también es una forma mucho más simple de comunicación con otras personas. Él tiene muchísimos amigos, pero generalmente son virtuales. Amigos, así por decir como ahora se dice, presenciales, tiene 2 o 3 nada más. Pero y se juntan muy, muy, muy de vez en cuando hay por ahí eventos que nos juntamos las familias y organizamos un encuentro, y por ahí, generalmente se encuentran ahí. Pero no, como que ellos no sienten esa necesidad del apego, porque así como decíamos, yo lo simplifico como para los padres, que ellos tienen un sistema operativo diferente, es de la forma de funcionar que es diferente. Entonces, el apego sí lo necesitan, pero desde otro lugar, tal vez. No tanto con la amistad, para ellos es diferente el tipo de amistad que tienen. No así que decir que sea mala, sino lo que pasa es que uno como padre dice, uy, está solo,
Claro. Dice, no lo dejemos solo, se tiene que juntar, y en realidad la necesidad tendría que venir de él. Realmente si es lo que lo necesita, o necesita el padre ver que realmente se comunica con alguien. Claro. Roxana, y vos decías que lo diagnosticaron a los 12 años. ¿Cómo fue a la hora como padres, a la hora de ayudar a tu hijo, al tener ya la información correcta, ¿no? Porque vos ya notabas cosas atípicas y por eso acudiste a los profesionales, pero a la hora de que te dieron un diagnóstico, ¿cómo fue ese proceso de ahí en adelante? Y en realidad uno como papá siempre lo toma primero como una tragedia, es así, porque es el tema del desconocimiento, de no saber cómo ayudarlo, de que vos te ponías a ver información en internet y salía lo peor por ahí, entonces uno realmente se asusta, obviamente. Por suerte hoy hay mucho más llegada a muchas cosas, a muchas herramientas para que los chicos puedan ir superando, no superando, sino desarrollándose realmente dentro de su condición, que eso es lo que faltaba realmente. Generalmente las terapias se hacían acorde como para reparaciones que se hacían dentro del chico, y en realidad uno tiene que entender que no lo tiene que reparar, sino que él se tiene que desarrollar dentro de lo que es su condición, y el especialista tiene que saber cómo funciona esa condición como para poder ayudarlo. Bien, y preguntarles a ambas, a Cecilia y a Roxana, en una sociedad que gusta homogeneizar todo, que uno espera que todos reaccionen como uno, ¿cómo educar de alguna manera a las personas que rodean a los chicos, cómo los chicos se adaptan al mundo laboral, al mundo escolar, tal vez en esta condición? Mira, yo creo que es muy importante este tema porque, como vos bien decís, tendemos a homogenizar y a veces a trivializar este cuestión de integrar. Y en esto creo que nos queda un largo camino porque hay mucho desconocimiento, no solamente en cuanto al Asperger, sino a veces en muchas otras patologías, por ejemplo, la dislexia también. Tenemos un número considerable, por ejemplo, de maestros que ignoran. Y si nosotros, primero y fundamental, es remarcar el diagnóstico precoz. Nosotros asistimos muchas veces a papás que vienen, como decía Roxana, peregrinando, ¿no?, de estudio en estudio y realmente con un desgaste familiar sumamente importante. El diagnóstico precoz es fundamental porque nos permite elaborar y trabajar con ellos en todo lo que es la adquisición de habilidades sociales que se puede trabajar y se puede reeducar perfectamente. El tema es que el colegio, la escuela o el trabajo nos acompañe en este proceso, y acá es lo difícil porque lamentablemente no hay una buena preparación. Si los chicos reciben contención por parte de los maestros, nos evitarían muchos traspiés a la hora de lo que es el abandono escolar, por ejemplo, ¿no? Porque son chicos que, recordemos, que tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces, frente a algo que nos frustra, ellos tienden a alejarse, como bien decía Roxana, que a veces nos pasa desde el tema social. Entonces creo que nos queda un largo camino, chicas, por recorrer. Como yo siempre digo, caminar es un pie adelante del otro, entonces bueno, creo que estamos, nos falta, pero bueno, es muy importante esto, es muy importante trabajar, es muy importante aceptar que lo diferente no nos tiene que asustar, que lo diferente está y que en el día a día los chicos tienen una posibilidad y tienen unos recursos sumamente importantes y que pueden ser muy bien utilizados. Cecilia, ¿Federico trabaja? No, Federico cumplió recién ahora, el 13 cumplió 21 años. Él todavía tuvo un proceso muy difícil en lo que es en la parte educativa, que se lo truncaron, lamentablemente, porque él no había ninguna escuela que lo aceptara. Y en realidad era una escuela estatal bajo unas condiciones que realmente eran imposibles para Federico. Entonces él quedó con escuela domiciliaria y se la han truncado 3 veces, le han hecho perder 4 años de la educación.
realmente el tema de educación es muy difícil. Comprendo que también es muy difícil para lo que son todos sistemas de gobierno poder encontrarles un lugar a estos chicos, porque es muy variable las situaciones de cada chico. Hay chicos que se adaptan, hay chicos que no. Entonces, por ahí es difícil unificar esto. Pero realmente hacen mucho daño con tal de ayudar, perjudican más que ayudan. Y bueno, este fue el caso de Pedro. Claro. Bueno, Cecilia, tercer año. Yo quería... luchando para que pueda seguir. Esto que pasa con Roxana es muy patente, ¿no? Y yo tengo pacientes con Asperger que están trabajando y fíjense que hay muchas empresas, corporaciones muy importantes a nivel internacional que buscan para puestos importantes a personas con Asperger, porque tienen esta capacidad de concentrarse absolutamente, de perseverar y de penetrar, digamos, en un tema. Entonces, las posibilidades están, ¿no? Creo que esa es la línea a seguir. Bien. Cecilia, nosotros desde la... Sí, desde la organización estamos intentando hacer esta articulación de educación, porque hay muchos chicos ya que empiezan de secundario, otros que están terminando, y estamos tratando de hacer redes como para que los chicos no queden sin un trabajo y estar varados en la nada, ¿no? Como muchas veces pasa. Claro. Cecilia, últimamente se ha visto en la tele y en las plataformas de video on demand series con personajes con estas condiciones. Es el caso de Big Bang Theory, Atypical en Netflix. ¿Estas series, este tipo de historias, ayudan a entender más? Yo creo que sí. De hecho, estas dos que vos nombraste están muy bien interpretadas, que esto es bueno, porque no hay una banalización de los síntomas, está bien encarado, digamos. Y yo creo que ayuda sobre todo al abordaje y al entendimiento, ¿no? No, como yo remarcaba al principio, no como un trastorno, como una enfermedad, ¿no? Porque cuando uno habla de enfermedad, espera encontrar causas, espera encontrar un desarrollo alejado de la vida cotidiana. Entonces creo que ayuda a esto, para entender que sencillamente es un modo especial, único, como decía recién Roxana, particular de cada uno de los chicos, de darle sentido a la realidad, de procesar la información y lo que les pasa, ¿no? Me parece que esto es sumamente importante, sobre todo porque yo siempre recalco, chicas, que aquello que se desconoce genera temor y el temor genera segregación. Entonces, si nosotros conocemos, nos informamos y perdemos estos prejuicios o estas ideas que tenemos, seguramente podamos estar mucho más abiertos a integrarlos con todas las letras. Bien. Chicas, muchísimas gracias por esta comunicación, por explicarnos toda esta situación, quitarnos, digamos, ese velo de desconocimiento como el que decías vos, Cecilia, y preguntarle a Roxana vías de comunicación con la asociación para los padres que nos están viendo, que quieren ayudar a sus hijos y no saben por dónde arrancar. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Asociación Asperger Mendoza, y también tenemos un grupo de WhatsApp donde atendemos a los padres y tratamos de contenerlos cuando hay papás que recién le dan la noticia, de contención, también de, como esto decíamos, de armar redes para algún tipo de dificultad que esté teniendo el chico, y bueno, básicamente en eso nos estamos organizando para poder contener a los padres principalmente y ayudar a los chicos. Bien. Bueno, muchas gracias Roxana, Cecilia, por esta comunicación. Chicas, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Roxana Calvo de la Asociación de Asperger Mendoza y Cecilia Ortiz, neuropsicóloga, hablando sobre este Día Internacional del Asperger, conmemorando este 18 de febrero y sacando el velo a un montón de mitos que hay que dar alrededor de esta condición, como decía Cecilia. Esta nota la puedes encontrar en www.universidad.com.ar. Nosotros nos vamos a un breve corte, te acompañamos hasta las 13. Ya volvemos.